Suculentas y penas me atraviesan, inmensas, gigantes cordilleras, que se dibujan al fondo de la escena, tan lejanas que su distancia remite, me dice, que en el tiempo, cuanto tarde en escalarlas, ya otras nuevas cordilleras habrán aparecido, sombras dibujadas sobre el fondo. Y así, la vida merece ser vivida, a pesar de los titanes que atraviesan sin golpear. El lenguaje es cárcel y también es cordillera. Entonces, ¿dónde dejé la costa que no la veo? En la tierra de nadie habitan preguntas, dudas, reflexiones, deflexiones, inquietudes, lecturas. Preguntas. Bienvenidos a otro episodio de La Tierra de Nadie. En este capítulo estaremos profundizando sobre algunas inquietudes en torno a los sentires y aquellas experiencias emocionales que vivimos todas las personas que suponemos por lo menos tener algo de corazón. Podrán oír en este episodio, que ya está grabado por cierto, estoy grabando constantemente las introducciones al final, así que cuando me escuchas al comienzo sabrás que ya sé de qué se trata el episodio, porque como he dicho ya varias veces, durante estos capítulos, durante este podcast, simplemente reflexiono en torno a un concepto y voy abordando distintas lecturas, distintas ideas y preguntas que me van surgiendo durante el día a día. Podría considerarse casi como un ensayo diario personal, objeto de goce propio, por supuesto que sí. No por eso me parece menos meritorio de ser compartido, debido a que me encontraba en algún momento de mi carrera cuestionándome, bueno, ¿y por qué le quiero dar respuestas a la gente? Cuando hago clases, sentía la presión constante de tener que darle respuestas a las personas, hasta que comprendí que ciertamente no se trataba de dar respuestas, nunca se trató de dar respuestas, sino que la reflexión a la que por lo menos he llegado hasta este preciso momento es que me es mucho más valioso aportar nuevas formas de preguntar, nuevas formas de dudar. Y es a partir de ahí que pretendo construir algo, así que si es primera vez que estás escuchando este podcast, te doy la más cordial bienvenida. Así son los capítulos, así funcionan. Es aproximadamente 1 hora de monólogo y dudas personales que voy encauzando. En este caso, en este episodio del día de hoy, apoyado sobre distintas lecturas, como el libro El Maestro Ignorante de Jacques Rancière, el nihilismo y la diferencia que tiene el nihilismo con el vitalismo de Nietzsche, con una lectura apoyada claramente sobre una de sus obras más importantes. Y también apareció en el ruedo una lectura sobre el libro La invención de la naturaleza de Humboldt. Nos adentramos un poco en entender la relación con el sentimiento y la emoción de ese gran libro de Andrea Wulf. Y sin embargo, no todo fueron lecturas, también apareció por ahí la conversación sobre la emocionalidad y el sentir del vínculo con Cuchita, que es uno de los animales con quien más tiempo he convivido a lo largo de mi vida, y además algunas reflexiones sobre nuevamente el reino fungi y algunas vicisitudes que ocurrieron durante la pandemia en mi registro obsesivo por fotografiar un hongo. Así que de esta manera te doy la bienvenida a este episodio. Quedó bastante fluido, siento que quedó como una gran toma. De hecho fue así, fue una gran toma, casi sin cortes. Y nada, espero que lo disfrutes. Te recuerdo, puedes también encontrarme en Instagram con el nombre @nadiecl, lugar donde interactúo bastante con las personas. Me gusta conversar, me gusta plantear preguntas y adelantar algunos de los temas y dudas y planteamientos que van a aparecer luego aquí en este preciso podcast.
También me gustaría pedirte si puedes apretar el botón seguir a este podcast en Spotify, ya que me ayudaría mucho, porque creo que así simplemente puede aumentar la posibilidad de que alguna persona se tope con este podcast sin necesidad de haber visto mis historias y sin necesidad de llegar directamente a través de mí, sino que llegar a través de otros lados, lo cual sería muy interesante. También creo que es una buena forma de expresar tu opinión calificando el programa. Ahí mismo en Spotify tú puedes calificarlo, puedes ponerle 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Espero que no le pongas una, pero ¿por qué no? Puede pasar. Y por supuesto que me es muy relevante tu feedback, si es que deseas comentarme algo, si es que hay un libro que no te quedó claro o algo que te gustaría como conversar, por favor siéntate libre de poder planteármelo. Soy una persona que suele responder, así que encantada de recibirte por cualquier canal que sea disponible. Bien, no extiendo más esta intro. Esto es Tierra de Nadie. Episodio 3. Sentires. Normalmente cuando se habla del sentir o de la emocionalidad, se comienza con la pregunta fundamental sobre cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Y al haber trabajado un par de años en el área de diseño de experiencia de usuarios, que es un área que involucra la interacción, el diseño gráfico, la usabilidad y donde convergen distintas áreas, es que me aproximé un poquito a la diferenciación que podemos hacer entre lo que es una emoción y un sentimiento. Desde una perspectiva bastante simple, se puede definir al sentimiento como una permanencia de un estado o una búsqueda constante en la vida de las personas. Y por otro lado, la emoción se puede definir como un estado temporal, efímero, que tiene una duración determinada y que se terminará en algún momento, es decir, es finita. La búsqueda de un sentimiento, en cambio, es una búsqueda más bien de carácter infinito. Juan Denis, que es un divulgador de filosofía, tiene su canal en YouTube y su página web llamada Filosofía en Minutos. Tiene bastantes contenidos en relación al tema de la felicidad, haciendo la diferenciación entre que la felicidad es un sentimiento y la alegría es una emoción. Y él siempre se remite a la base aristotélica del idioma griego, donde no tenían una palabra para felicidad, porque la palabra felicidad es una palabra de origen latino, del latín. En cambio, Aristóteles, la palabra que utilizaba era eudaimon, donde el eu significa buen, o algo como bueno, algo virtuoso, y daimon significaba esencialmente mediador. Entonces la conjugación de la palabra era algo así como un buen mediador. Que la felicidad, entonces, esta búsqueda interminable, tenía que ver con tener un buen mediador. Y eso se remonta al sistema de pensamiento que poseían en ese tiempo, que es un sistema de pensamiento orientado siempre a una ética que está supeditada a los dioses, a las deidades. Entonces este mediador era un equivalente a, como el genio de Aladino, por ejemplo, una entidad, un personaje, por así decirlo, que aparecía en tu vida, tal vez no visiblemente, pero que te acompañaba en tu toma de decisiones y que te acompañaba en este proceso en una búsqueda de la felicidad. Entonces un buen mediador tiene ciertas características, tiene las características de que te va a brindar suerte, o tú tienes que tener suerte, y ahí es donde queda como lo extraño, porque para nosotros es muy raro pensar hoy en día en que un mediador, algo externo, me pueda traer suerte. No solemos creer en hadas madrinas, padrinos mágicos o de alguna forma entidades que nos puedan apoyar, sino que nos sentimos más bien abandonados a nuestra suerte. Para eso la gente también se apoya muchas veces en la astrología o pensamiento mágico, donde ahí sí aparece una suerte de mediador externo a las decisiones que tú puedas tomar, porque ahí es donde se posiciona el factor de la suerte. Me tocó vivir esto, tuve esta experiencia que no fue guiada por mí, sino que fue apoyada por un mediador externo. Entonces la frase o la idea aristotélica de la felicidad
es bastante interesante porque habla de que tienes que tener esta suerte, tienes que tener la virtud, es decir, hacer la máxima virtud de eso para lo que tú eres bueno o eres buena. Ser virtuoso, virtuosa, virtuose. Es decir, que puedas cumplir con aquello que tú fuiste predestinado a hacer. Claramente estamos hablando de un contexto muy antiguo, donde la gente en Grecia tenía entidades como el oráculo, por ejemplo, que permitían leer o adivinar el futuro de las personas. Entonces, dentro de toda esta concepción muy mágica, muy de la mitología, se conciben estas definiciones como el eudaimon, como una búsqueda incansable por algo que no depende necesariamente de mí, sino que depende de la voluntad de los dioses y de estos mediadores que puedan ayudarme a conseguir determinados objetivos, conocidos hoy en día como la felicidad. Por otro lado, la emoción está relacionada a el placer hedónico, el placer hedonista. Y cuando digo placer no me refiero a algo necesariamente positivo. Pensemos, por ejemplo, en el masoquismo como una forma de placer que involucra dolor. Y eso, en el ámbito del sentir, por supuesto que es absolutamente relevante a la hora de entender que no todo placer, no todo goce es un goce catalogable moralmente como positivo. Es positivo para quien lo vive, por supuesto, pero no para el resto de las personas que, debido a sus experiencias de vida, a su sesgo o a su incapacidad de apertura a otras formas de placer, consideran que un golpe o la sumisión están asociadas a características negativas, que por supuesto son negativas si se hacen sin consenso, si se hacen sin previo aviso, si se hacen sin el respeto de ambas partes, sin el consenso de ambas partes. Se puede transformar en algo positivo entonces un acto masoquista que es consensuado, que es puesto en cuestión en una conversación, y cuando se entiende y ambas partes logran comprender que a partir de ahí se puede construir placer, se genera la palabra emotividad. La emotividad entonces aparece, no sé, cuando estás viendo una película y sale esa lagrimita que corre por tu mejilla, aparece ese nudo en la garganta que te genera una sensación de como que algo me va a salir del pecho o como que algo está floreciendo en mí. Las llamadas mariposas en el estómago, que son fundamentalmente causadas por la ansiedad de involucrarte con alguna persona, tal vez por primera vez, por ejemplo. O, por ejemplo, para quienes hacemos clases, es muy habitual enfrentarte a mariposas en el estómago en el momento en el que vas a hacer una clase por primera vez con un primer grupo. Y eso me pasa todos los años, por lo menos. Cuéntame tú, que me estás escuchando, si es que te sigue pasando todavía. A mí me pasa todavía cada vez que me enfrento a un grupo nuevo, porque me causa tanta emoción y a la vez me causa tanta ansiedad conocer a personas nuevas que se me comienza a revolver el estómago y siento eso que tradicionalmente se le llaman mariposas en el estómago. Entonces la emocionalidad se remite a esto hedónico, no al eudaimon, no a eso que es constante, permanente, infinito, que depende de la suerte muchas veces, sino que la emocionalidad nos remite a lo instantáneo, a lo rápido. La película que me emociona, la canción que escuché y que me generó una sensación de sobrecogimiento inexplicable muchas veces, ahí estamos hablando de emocionalidad. Si, por ejemplo, hacemos la diferenciación entre cuando estás en un cumpleaños, por ejemplo, tu cumpleaños. Hay gente a la que no le gusta mucho estar de cumpleaños, me considero una de ellas, aunque gracias al cariño de personas muy cercanas durante los últimos años he aprendido como a valorar y a querer mi cumpleaños, cosa que para mí es completamente nueva. Recién a mis 27 años de edad vengo a querer estar de cumpleaños. Entonces, al estar de cumpleaños tú puedes experimentar la emoción de la alegría. Más no es habitual experimentar un sentimiento de felicidad por estar de cumpleaños, porque no todos los cumpleaños fueron necesariamente alegres. Entonces no podríamos decir que el hecho de estar de cumpleaños sea un sentimiento de felicidad, sino más bien es un evento que propicia un estado de emocionalidad alegre. Y esa es como la manera más simple que tengo de explicar estos dos conceptos.
Y justo que tomé como referencia el tema de la pedagogía y lo que significa enseñar y enfrentarse a un grupo humano de personas, es que recordé que estoy leyendo un libro hace ya un tiempo que lo estoy como estudiando y reestudiando porque me ha gustado bastante, la verdad. Un libro que me regaló mi amigo psicoanalista Elías, y el libro se llama El maestro ignorante, de Jacques Rancière. Creo que el apellido se pronuncia Jacques, ese es el nombre, Jacques Rancière, pero para los fines de este podcast y su pésima pronunciación de parte de quien les habla, le diremos Jacques Rancière, ¿ya? Para que no me juzguen después por la pronunciación. Bien, Rancière es un filósofo de origen francés. Él ha estudiado la estética, ha estudiado también las vinculaciones micro y macropolíticas de alguna forma, pero tengo entendido que se ha centrado más en lo micropolítico, es decir, cómo una conversación, por ejemplo, influye en la construcción de una sociedad. Así que de lo que he podido leer de él, que son bastante extractos y textos sueltos, me ha gustado bastante lo que cita y lo que desarrolla. De hecho, en el capítulo anterior, cuando hablé del texto de Andrea Soto Calderón, la performatividad de las imágenes, ella cita mucho a Rancière y genera algunos diálogos, por así decirlo, interpelándolo y preguntándose cosas sobre los conceptos que él plantea. Y está bastante bueno, la verdad, porque me hace entender que es un personaje que ha desarrollado temas que son bastante de mi interés, y por eso les quería compartir un poquito de una cita que aparece en el libro. Perdón, no es una cita, es algo que desarrolla Rancière y que no está necesariamente vinculado a la pedagogía, pero que sí está vinculado a la idea del lenguaje y cómo de alguna manera estamos vinculándonos constantemente con un otro a partir de ese lenguaje que se genera. Y en el libro, Rancière lo que pone en duda es sobre esta igualdad de las inteligencias. Él desarrolla un concepto bastante complejo que es la igualdad de las inteligencias. Y durante el libro va narrando y va generando conflictos sobre ese concepto, planteando sobre si es posible realmente que exista una igualdad de las inteligencias, y si es que no existe, ¿por qué no existe? Y si es que existe, ¿por qué entonces no la vemos aplicada en la práctica del día a día? Y algunas de las conclusiones a las que llega, que me parecen bastante interesantes, es que tiene que ver con el menosprecio y con el desdén de que es más fácil, finalmente, plantear una posición de superioridad ante una persona que plantear una posición de horizontalidad y respeto por una persona. Es más fácil sostener un diálogo a partir de decir mi punto de vista es más importante que el tuyo. Porque de hecho lo dice en una frase del libro, dice, porque siempre mi superioridad es superior a todas las otras superioridades. Y esa frase es bastante interesante porque cuando decidimos recortar al otro, porque sabemos que la otra persona es una persona compleja, con dudas, con sueños, con frustraciones, etc. Cuando decidimos recortarlo y decir, sí, pero es que tú no me entiendes, porque mi dolor es más profundo que el tuyo. Mi vida es más importante o ha sido más dolorosa que la tuya. Y lo que yo siento es correcto. Cuando decimos eso, estamos posicionando una superioridad que es superior a todas las otras superioridades. Y eso es muy interesante porque nos permite como visualizar el conflicto que tenemos hoy en día, incluso con la moral, donde cada cosa que yo hago está sujeta al escrutinio público y está sujeta a la contrastación de alguna forma con otras superioridades, con otras formas de vincularnos. Y el problema es que cuando nos vinculamos desde, de nuevo, este es el problema que plantea Rancière, cuando nos planteamos desde las superioridades, nunca podremos empatizar, entender, acercarnos al otro como una figura completa, porque siempre estaremos recortándolo constantemente. Una de las frases que desarrolla en el libro y que me gusta bastante en el capítulo que se llama La lección de los poetas, dice un par de frases que voy a citar y que me gustaría compartirte. Es necesario aprender. Todos los hombres tienen en común esta capacidad de probar el placer y el dolor, pero esta semejanza solo es para cada uno una virtualidad que debe comprobarse. Tal semejanza solo puede ser comprobada por el largo camino del diferente.
Debo comprobar la razón de mi pensamiento, la humanidad de mi sentimiento, pero solo puedo hacerlo aventurándolos en ese bosque de signos que, en ellos mismos, no quieren decir nada, que no tienen nada con ese pensamiento o ese sentimiento, ninguna correspondencia. Después, un poco más adelante, dice: es cierto que el hombre razonable puede hacerlo todo, aunque debe aprender el lenguaje propio de cada una de las cosas que quiere hacer, zapato, máquina o poema. Consideren, por ejemplo, a esa tierna madre que ve regresar a su hijo de una larga guerra. Experimenta un sobrecogimiento que no le permite hablar, pero esos abrazos largos, esos apretones de un amor impaciente en el momento de la felicidad, de un amor que parece temer una nueva separación, esos ojos donde la alegría brilla en medio de las lágrimas, esa boca que sonríe para servir de intérprete al lenguaje ambiguo de los llantos, esos besos, esas miradas, esa actitud, esos suspiros, ese silencio mismo. ¿No es toda esa improvisación el más elocuente de los poemas? Experimenten la emoción y traten de comunicarla. La instantaneidad de esas ideas y esos sentimientos que se contradicen y se matizan hasta el infinito, hay que transmitirla, hacerla viajar en el embrollo de las palabras y las frases. Y eso no se inventa. Finalmente, lo que Rancière está haciendo en desarrollar este párrafo, que es un poco más largo y lo tuve que recortar para no leerlo completo, es que desarrolla la idea de que las personas estamos constantemente diciendo cosas, pero nos encontramos ante la angustia de jamás poder comprender si lo que digo se entiende. Entonces, el lenguaje siempre es un juego entre el decir algo, el querer decir algo, el hacer eso que se dice y esperar. La espera es clave. Esperar que la otra persona pueda entenderlo. Y en paralelo, en la otra persona, lo que ocurre es un escuchar lo que se dice, entender lo que se dice, pero adivinar. Por sobre todo, adivinar. Porque es muy difícil creer que todo lo que yo pueda decir pueda ser entendido. Porque el lenguaje, como dije también en el primer episodio en Bordes, el lenguaje no posee un guión preescrito en cada conversación. Cada conversación es un viaje sin destino. Es decir, la conversación va sucediendo en la medida en la que va sucediendo. Y en ese momento pueden aparecer nuevos signos del lenguaje, nuevas formas del lenguaje que desconocemos. ¿Quién nos prepara para eso? Si en la escuela se nos enseñó a leer, a escribir un lenguaje, una matemática, que es el lenguaje y es la matemática de lo que se dice. Y sin embargo, cuando nos vemos enfrentados a este sentir, a este experimentar, por ejemplo, como pone en este caso Rancière, este hijo que vuelve de una larga guerra y es abrazado por su madre, y cómo nos describe esta escena tan, de alguna manera emotiva, tan intensa, de este reencuentro, esta comunicación con abrazos, con gestos, con tacto, nos genera la idea de poder comprender finalmente que hay un lenguaje que no es dicho, que hay un lenguaje que se improvisa en el momento. De hecho, me gusta mucho cuando dice, cito otra vez, esos suspiros, ese silencio mismo, ¿no es toda esa improvisación, el más elocuente, de los poemas? Experimenten la emoción y traten de comunicarla. Finalmente, dice que claro, eso no se puede inventar y no se puede enseñar a comunicar con ese nivel de intensidad, porque ese nivel de intensidad ocurre en el momento y no va a ocurrir nunca más con ninguna otra persona. Por ende, el lenguaje es algo muy y exclusivo de una relación humana, de un momento, de una circunstancia. Dicho de otra forma, la comunicación humana, el lenguaje, existe en virtud de la contingencia, de todo aquello que puede llegar a suceder en un momento y está sucediendo en ese momento. Así que ahí te regalo ese fragmento del libro El maestro ignorante de Rancière, porque me parecía interesante poder compartírtelo, ya que
A mí me impactó bastante en el momento en el que lo leí. Tal vez me llegó en un momento en el que mi sentir está muy a flor de piel, experimentando de alguna forma varias emociones muy intensas en simultáneo. Por un lado, compañera animal, en este caso no me gusta decirle mascota, la verdad, porque considero que es un poco mercantilista el término mascota, pero quien ha sido mi compañera animal peluda se llama Cucha, o Cuchita, esa es como su variación un poco más cariñosa, que es una gata que tiene 17 años, llegó a nuestro hogar en el año 2005. Actualmente yo ya no vivo con ella porque me fui de la casa hace ya bastantes años, y también convive con mi otro gato que es Jimenito. Bueno, es Jimenite en verdad, porque es un gato que experimentó ¿cómo se llama? Una feminización, se le llama la operación, porque claro, aparentemente con las personas tenemos más cuidado con el género y con preguntar los pronombres, pero con los animales usualmente no, porque aparentemente al gato no le importa, cosas que nunca vamos a llegar a saber. Pero a Jimenito le operaron y bueno, es una operación bastante extraña la que tuvo que vivir el pobre gato, debido a que tenía cálculos y generaba muchos cálculos, y generó cálculos en 3 ocasiones. 3 ocasiones en las cuales estuvo hospitalizado, internado, y a la tercera vez el veterinario, el doc, nos dijo que la mejor posibilidad que teníamos para brindarle una mejor calidad de vida era simplemente operarlo por medio de esta feminización, que finalmente lo que hace es que evitan que su uretra se taponee con cálculos, porque su uretra es muy delgada. Lo que hace es que le extirpan la parte de su aparato reproductor, la punta, y lo invierten, generando lo que sería el equivalente a una vulva felina. Así que es muy interesante que posterior a eso, claro, Jimenite nunca más tuvo problemas, ahora vive una vida bastante buena, y bueno, quedó como Jimenite por el hecho de que finalmente ya no tenía su aparato masculino y tenía un aparato feminizado. Así que Jimenite es más apropiado tal vez para él. Por otro lado, Cucha es una gatita bastante vieja, ya bastante señora. La otra vez había hecho el cálculo como con estas calculadoras de la relación etaria humano-gato, y tenía como 100 y tantos años, o sea, es como demasiado senil. Y sin embargo ha sobrevivido a distintas situaciones y adversidades de la vida. Me acuerdo mucho que en algún momento, debe haber sido en el año 2007, 2008, Cucha ingirió líquido de batería de un vehículo que estaba botada en el patio de una casa. En ese tiempo estábamos viviendo con mi tía, hace muchos años, y alguna persona con algún grado de descuido, no menor por supuesto, dejó una batería en mal estado, una batería de vehículo. Estoy hablando de estas baterías que son muy pesadas y que tienen una cantidad de líquidos tóxicos en su interior. La dejó ahí, al aire libre, y Cucha aparentemente vio eso, le llamó la atención y ingirió ese líquido, y esa vez estuvo muy mal. Me acuerdo mucho de que estuvo muy mal. Yo estuve acompañándola ahí, haciéndole cariño, dándole como leche. Recuerdo mucho esa escena de estar con ella en una presencialidad muy íntima, en un encuentro muy íntimo, como decía Rancière en su texto, con una improvisación del lenguaje muy profunda, ya que ella no entendía, tal vez, creo, las cosas que yo le decía, y yo tampoco entendía qué era lo que ella me quería decir. Sus maullidos eran muy ásperos, tenía la garganta y todo el aparato digestivo muy dañado por el ácido de la batería. Los veterinarios que la fueron a ver la curaron, pero no fue un proceso rápido, por supuesto, porque el líquido era muy corrosivo. Y aún así sobrevivió y pudo estar bien, y la verdad es que eso no le trajo mayores conflictos en su vida. Años después, Cucha logró recuperarse por completo y ha vivido una vida bastante buena, me atrevería a decirlo, por supuesto desde la óptica humana. Es interesante cómo esta experiencia de compañerismo con un animal, y por eso digo que la considero una compañera, la considero casi una amiga a estas alturas de mi vida, es un animal que me vio crecer. Es decir, llegó a nuestra casa en el año 2005 y ahora estamos en el año 2022. Es decir, estuvo una cantidad de tiempo increíble
acompañándonos y todavía sigue. En este momento está muy mal, está muy enferma debido a que tiene una falla renal. Y espero de todo corazón que se recupere pronto. Pero es muy interesante pensar todo el tiempo que lleva acompañando a nuestra familia en situaciones de precariedad, en situaciones de fortuna, en los momentos en los que estuvimos bien, cuando estuvimos mal. Nos acompañó en las discusiones, nos acompañó en las emociones alegres, en las festividades, en navidades. Es decir, se genera un vínculo, un sentir muy profundo con este animal. Kucha tiene una personalidad que es muy interesante, no es un gato que vaya y se te suba a la falda, por así decirlo, y quiera como tu cariño o como que demande tu atención. Al contrario, es una gata que pareciera disfrutar de exactamente lo contrario, de que tú no la molestes, de que tú no la hueves, ¿cachai? O sea, como, loco, no me hueví, yo estoy aquí echada encima de mi mantita, acabo de comer, no me toquís, ¿por qué me querías tocar? ¿Por qué me querías hacer cariño? Y la verdad es que con la mayoría de las personas como que tiene esa actitud. Y sin embargo, en algún momento, yo siempre me quedé con la sensación desde ese vínculo que generé en el año 2007-2008, cuando la cuidé por el haber tragado este líquido de batería. Siempre me quedé con una sensación de que teníamos un vínculo especial. Siempre conservé esa sensación. Y hasta el día de hoy la conservo. Cada vez que la voy a ver, me encuentro con una Kucha que actúa de manera muy distinta como actúa con el resto de las personas. Mi familia podrá dar fe de ello. Cuando llego, estiro mi mano y ella se arrastra prácticamente hasta hacerse cariño con mi mano. Y es muy extraño ver cómo su cuerpo se ha ido deteriorando con los años, con el paso del tiempo, y que ya no genera el mismo ritual conmigo cuando llego. Pero todavía parece reconocer, y digo reconocer porque ya me fui de la casa hace bastantes años, pero todavía parece reconocer que hay un vínculo conmigo, y me lo hace saber. Normalmente cuando estoy ahí converso con ella, logro sostener algún tipo de vínculo de contacto físico, el acariciar su pelaje, sentir sus orejas, tratar de encontrar como ese lugar exacto donde el cariño le es más grato. Porque por supuesto que como gata arisca que es, más que arisca, una gata como orgullosa, como que de verdad no desea que tú la toques. Pero cuando te permite ese contacto, hay que tratar de encontrar como aquellos puntos que le causan como más placer aparentemente, o donde se siente más a gusto, que normalmente es como el sector detrás de las orejas y debajo del cuello. Entonces, en este proceso que he estado viviendo últimamente, donde me he encontrado con esta experiencia de tal vez enfrentar la posible ausencia de Kucha en el futuro próximo, me ha hecho experimentar y recordar todos aquellos momentos en los cuales hubo un sentir compartido con este animal, y cómo el vínculo sucede no solamente con los seres humanos. Bien lo sabe la gente que es apasionada por la biología, bien lo saben las personas que, por ejemplo, como he estado bastante relacionada al mundo de la micología, a través de todas estas enseñanzas que me aportó quien fue mi compañera también de vida por mucho tiempo, Hani, que me involucró mucho en el mundo de los hongos, a quien le estoy profundamente agradecido por todo eso que me permitió descubrir. ¿Por qué digo que fue ella quien me introdujo a ese mundo? Es porque ella era voluntaria en la Fundación Fungi, que aprovecho sea dicho de paso, darles un saludo tremendo y un abrazo, porque encuentro que la labor que realizan en esa fundación es absolutamente vital, incluso si queremos pensarlo para combatir el cambio climático, pero vital para recuperar la dignidad de cierta especie que no ha sido visibilizada lo suficiente por los medios oficiales de comunicación y de investigación. Algunas personas que se me vienen a la mente son la Juliana Furci, una tremenda persona, una mujer muy empoderada, que transmite absolutamente esa fuerza, ese deseo de querer conocer y vincularte con los hongos. Daniela Torres, con quien también pude compartir mucho tiempo
de mi vida constantemente y que también siempre demostró como tener una capacidad de entender y vincularse con el mundo de Fungi, con el reino Fungi, y me dio a conocer mucho material, mucha información, me hizo entender también cuál era la importancia de los hongos en la naturaleza, y en conjunto con Hani fuimos descubriendo durante mucho tiempo cuál era la importancia del hongo no solamente para la biodiversidad, sino que la importancia de los hongos también para el sentir de las personas. Recuerdo que durante la pandemia, bueno, seguimos en la pandemia, la verdad. A la fecha que sigo grabando esto, seguimos en pandemia. Hoy día es domingo 20 de marzo de 2022. Pero cuando comenzó la pandemia, y yo estaba viviendo en conjunto con Hani en Macul, en año 2020, encontrarnos en esa situación de aislamiento físico permitió, por supuesto, ponerle foco y ponerle atención a aquellas cosas que teníamos a nuestro alrededor. Generamos algunos vínculos muy interesantes con plantas, generamos algunas conversaciones muy interesantes con animales, y además, creo yo, una de las cosas que me fue súper relevante fue el proceso de observación y crecimiento de un hongo que apareció por ahí muy cerca de la casa donde vivíamos en ese entonces. Y en ese momento yo estaba trabajando haciendo clase y de alguna forma me encontraba no con tiempo libre, pero sí con momentos como muy obligados de descanso, como muy metódicamente establecer: este momento voy a descansar, voy a apartarme del computador y voy a salir. Entonces me encontré con la obsesión o la idea un poco obsesiva de sacarle fotos todos los días a ese hongo que vi creciendo en un árbol. Y por supuesto que también agradezco ahí a Hani, que me acompañó constantemente a sacarle fotos. Varias de las fotos que le pude sacar a ese hongo las sacó ella, porque yo no estaba, salí, o por algún motivo yo me sentía mal. Y constantemente, durante cerca de 90 días, estuve fotografiando el crecimiento del hongo. De hecho, en mi Instagram, si es que desean ir a visitarlo, recuerden @nadiecl, nadie con Y. Pueden ver en las historias destacadas que tengo la historia con nombre Hongregorio. Se llama Hongregorio porque es un hongo, y la calle donde vivía se llamaba Gregorio de la Fuente, una calle ahí en Macul, una calle que da directo hacia la población Santa Julia. Como me gusta mucho la comuna de Macul, siento que es como una de las comunas donde tengo un vínculo de sentires. Para mí fue muy importante y muy interesante este momento de poder compartir con esa persona que quería tanto en ese momento y que sigo queriendo, por supuesto, hasta el día de hoy, y que también me vinculó a un sentir distinto con una especie distinta que era este hongo. Un sentir que nunca había sentido, valga la redundancia. Me preocupaba su crecimiento, me preocupaba ver cómo cambiaba, me preocupaba y sentía mucho miedo cada vez que salía a sacarle la foto, el registro diario. Siempre, todos los días le sacaba 2 fotos, una de lejos y una de cerca. Me preocupaba mucho todos los días cada vez que cerraba el portón del departamento y enfilaba hacia el hongo, que estaba a aproximadamente 5 minutos caminando del departamento. Experimentaba un miedo profundo de pensar que lo fueran a sacar, de que alguien, algún jardinero o jardinera, o simplemente alguna persona traviesa, lo sacara, lo cortara de raíz. Los hongos no tienen raíz, pero que se entienda que el dicho de raíz es como sacarlo, separarlo de la corteza del árbol. Entonces, por suerte no pasó, por suerte no ocurrió, pero fue cerca de la primera semana que estuve sacándole fotos al hongo que dije: tengo que hacer algo al respecto. Me preocupa, me está preocupando la existencia de un hongo. Y por supuesto que me podrían haber preocupado 10.000 otras cosas más. Animales abandonados en las calles, personas en situación de calle, también conocidos como vagabundos o mendigos. Pero no, mi atención se fijó en el hongo. De hecho, no dejé pasar muchos más días después de esa primera semana que sentí ese miedo de la pérdida eventual del hongo, que diseñé una suerte de afiche, una suerte de póster
o vamos a llamarle un flyer, un elemento que contiene una información muy limitada, lo plastifiqué, o el término correcto fue laminado en plástico, y lo pegué, lo amarré en verdad al árbol de manera muy firme para que no se fuera a mover ni con la lluvia, ni con el viento, ni con nada. Y en el texto decía: hola, soy un hongo, por favor no me quites de aquí, estoy siendo observado, estoy siendo registrado. Lo interesante de todo este proceso para mí fue que le di, de alguna forma, muy arbitrariamente por supuesto, le di una voz al hongo, le di una participación en lo social. Y a partir de ese momento, cuando puse ese letrero, fue que empezaron a pasar cosas muy interesantes. Porque cada vez que iba con mi compañera a sacarle fotografía al hongo, nos encontrábamos con alguien que nos preguntaba: oye, ¿qué están haciendo? Oye, chiquillas, ¿qué es eso? Una señora una vez nos dijo: oye, yo pensaba que era una esponja que alguien le había puesto ahí en el árbol. Y lo interesante era que cada vez que nos enfrentábamos a una persona que nos preguntaba, muy apasionadamente, como dije, Jani trabajaba en la Fundación Fungi, sabía mucho de hongos, ella me enseñó también todo lo que yo sé sobre hongos, le dábamos a esta persona como una pequeña cátedra muy rápida en minutos sobre lo que es un hongo y por qué son importantes, por qué vale la pena preocuparse de protegerlos, de cuidarlos o de simplemente prestarle atención. Entonces, incluso llegamos a desarrollar como un speech, una serie de palabras continuas que permitían explicar de manera muy simple lo que era un hongo y por qué valía la pena observarlo, detenerse y tal vez simplemente quedarse pensando en por qué era buena idea no sacarlo. Así que ese paso por esa experiencia me vinculó muy fuertemente a lo que significa estar relacionado con otra especie, que ya no una especie animal, como en el caso que mencioné al principio de mi gato Jimenite o de mi gata regalona de la vida, que es la cucha, sino que también me permitió profundizar en otros tipos de vínculos. El vínculo con una especie que ni siquiera me responde, ni siquiera veo su movimiento, pero que al obtener los resultados de ese registro puedes ver cómo se mueve, puedes ver cómo crece, cómo cambia de color. Era muy interesante llegar una mañana y verlo de un color blanco, color no blanco, realmente un color crema, beige muy claro, y llegar al otro día y encontrarlo un color café oscuro. ¿Por qué fue? ¿Le llegó el sol muy fuerte? ¿El frío de la mañana fue lo que le afectó? ¿Alguien lo mojó? ¿Alguien lo tocó? De pronto llegar en la mañana y ver que tenía huellas como digitales impregnadas en la superficie del hongo. Y decir: ah, claro, la gente lo vio con el letrero y ahora lo están tocando, ahora le está llamando la atención. Y por supuesto que fueron cosas que yo no esperaba que sucedieran, pero que sucedieron y fueron muy gratas de ver, fueron muy gratas de experimentar. Porque me di cuenta que ese vínculo que yo había generado con el hongo, que Jani había generado con el hongo, fue un vínculo que se generó también en el barrio, en lo social. De hecho, tiempo después, como anécdota, es que el pedazo de pasto donde estaba el árbol, donde se posaba el hongo, estaba muy destruido, estaba muy como pasado a llevar, había muchos sectores como de pastos seco, no estaba muy bonito que digamos. Y cuando empezó a llamar la atención de la gente, cuando sostuve conversaciones con personas que vivían en el edificio de al frente, no pasó más de 2 meses, si no me equivoco, y comenzaron a arreglar el pasto, justo donde estaba el hongo, y de hecho como que lo cercaron como con unas vallas, por así decirlo. Quiero pensar y quiero quedarme con la idea de que de alguna forma toda esta acción y todo este proceso de investigación, que no tenía otro fin más que simplemente observar un hongo, tuvo un impacto incluso positivo en el vínculo social que hubo en el barrio e incluso en el sentir preocupación por embellecer el lugar. Tal vez no de la forma más bella posible. Mucho más lindo hubiese sido que hubiese sido sobre un árbol nativo. Pero no, era un fresno común, un árbol que está puesto en casi todas las plazas de Santiago. Entonces, al menos lo interesante es generar un vínculo a partir de lo social. Y rescato mucho la idea de haber generado un vínculo con esta especie aparentemente inanimada, pero que me dio a entender que en lo inanimado existen también sentires.
A propósito de la mención a quien fue mi compañera durante muchos años y el agradecimiento por haberme introducido al mundo del conocimiento del reino fungi, también, ya que este capítulo aborda el sentimiento, quiero hablar sobre uno de los libros que se transformó en mi libro favorito. Me atrevo a decir con relativa certeza que se ha transformado en mi libro favorito de la vida. Hasta ahora por lo menos no, pensándolo rápidamente, no logro encontrar otro libro que me haya causado tantas cosas como este, que me lo regaló ella, que se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo, de Alexander von Humboldt. Creo que se pronuncia Humboldt, es raro. Humboldt, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, es un alemán. Escrito este libro por Andrea Wulf, quien es, para quien no la conozca, una persona de nacionalidad india y que vivió en Alemania. Ha escrito bastantes libros que tienen como un sello muy periodístico, muy investigativo, por así decirlo. Tiene un libro que se llama En búsqueda de Venus o algo así, que también lo quiero leer hace bastante rato, donde narra como todos los esfuerzos científicos por explorar el espacio a través de los dispositivos y las distintas formas que ha tenido la tecnología de observar el espacio. Pero en este libro en particular me pegó directamente en la emocionalidad e incluso en el sentimiento, diría yo, entendiendo el sentimiento como esta idea a largo plazo e infinita, porque narra los viajes de Alexander von Humboldt. En adelante solo le diré Humboldt. Narra todo el proceso que vivió este personaje desde que descubre cuál es ese llamado o esta idea de propósito en cuanto a que comienza a descubrir y explorar el mundo a raíz de una serie de equivocaciones, de inquietudes, de actos rebeldes, por así decirlo, ya que en esa época se estilaba mucho como estudiar y trabajar en lo que tus padres y madres decidieran para ti, porque te matriculaban en determinada universidad. Y por supuesto que estamos hablando de las clases altas, estamos hablando de las élites de la sociedad, no estamos hablando de la gente como que podríamos mencionar como los perdedores de la época. Cuando hablamos de Humboldt estamos hablando de uno de los grandes ganadores de la época, pero que a pesar de todo eso la pasó bastante mal y tuvo un viaje muy interesante. Él se le considera el padre de la ecología, como concepto de la ecología, porque fue la primera persona que, bueno, de nuevo, desde un sesgo súper occidental, estamos hablando de Alemania y de hecho de Prusia, donde nació Humboldt. Estamos por supuesto hablando de un sesgo muy occidental, donde nos vamos a encontrar constantemente con que se le atribuye que fue la primera persona que hizo tal cosa, y la verdad es que no sabemos. Es decir, podríamos encontrar incluso en las culturas, no sé, mesopotámicas, podríamos encontrar en las culturas sudamericanas algunos personajes similares, pero que sin embargo no llegan a haber tenido un registro escrito o que sea notorio hoy en día para hacerlos como personajes históricos, lo cual es lamentable, por supuesto. Pero bueno, estas son las historias que tenemos, estas son las historias que se nos cuentan, y a partir de eso vamos construyendo sentido. Alexander von Humboldt fue una persona que creció con una incomodidad tremenda debido a que estaba, como dije, por esta costumbre de su madre, prácticamente destinado a estudiar, no recuerdo exactamente qué era, creo que era economía o algo así, tenía que ver con las relaciones como políticas, pero en el ámbito económico. Como sea, él siempre tuvo como una curiosidad de observar el mundo y sentarse a mirar y experimentar las cosas, y se maravillaba con la observación de cualquier cosa, del pasto creciendo, de cómo el agua caía por una hoja y cómo eso respondía a que la hoja tenía una forma especialmente diseñada para atrapar el agua y que cayera a cierta velocidad. Entonces realiza ciertas observaciones que son muy interesantes. De hecho, tal vez hoy día no hable sobre el libro en su profundidad, tal vez mencione solamente lo que quiero decir en torno al sentimiento, y estaría bueno después hacer otro capítulo un poquito más extenso sobre el libro. Es un libro bastante largo, son
Son cerca de 600 páginas, 560 páginas aprox. Por supuesto es un poco más corto porque al final son bastantes citaciones de cartas y como un poco la bibliografía a través de la cual se genera este libro, que se genera a través de la correspondencia que sostenía Humboldt con sus cercanos, con las personas de influencia de la época. Era prácticamente una superestrella en su momento. Así que tal vez en otro momento hablaré en profundidad sobre el libro. Ahora quiero hablar específicamente de el sentir vinculado a la naturaleza, porque el momento en el que me involucré con esta experiencia de observar y registrar el hongo, justamente estaba leyendo este libro, así que creo que estaba muy permeado por la inquietud científica de Humboldt. Así que voy a leer un pequeño extracto del libro donde sostiene una... bueno, el autor aquí reúne esto como un diálogo, la verdad es que no fue un diálogo, pero sostiene una conversación con Goethe, que es un poeta, científico, pintor, artista. Es un artista alemán que desarrolló muchas cosas, entre sus grandes obras está Fausto, el Werther. También desarrolló las primeras teorías análogas de pintura del color, lo cual fue un aporte tremendo para el arte. Entonces Humboldt era muy amigo de Goethe y tuvieron bastantes conversaciones. Humboldt venía del origen de todo lo que era mecanizado, registrable, categorizable, muy método científico. Y Goethe, por su parte, exploraba el mundo a través del arte, de la experiencia creativa pura y dura. Entonces era muy interesante esa amistad que se generó entre ellos dos. Ambos convivieron en la época de la Ilustración. De hecho, el tiempo en el que estamos hablando aquí es el 1700, a ver, me gustaría dar la fecha más o menos exacta en la que ocurre este momento. 1775, 1780 aproximadamente en esa época. Entonces estamos viviendo una época donde los ideales de la Ilustración son los que mandan la cultura occidental. Y en ese contexto Humboldt quería explorar el mundo y tenía esta inquietud por descubrir las cosas. Y nada, Andrea Wulf se manda esta frase que me gusta mucho. Dice: Humboldt había creído durante mucho tiempo en la importancia de la observación detallada y las mediciones rigurosas, en un firme seguimiento de los métodos de la Ilustración. Pero, ahora, empezó a valorar también la percepción individual y la subjetividad. Solo unos años antes había reconocido: la intensa fantasía me confunde. Pero ahora empezó a pensar que la imaginación era tan necesaria como el pensamiento racional para comprender el mundo natural. La naturaleza debe experimentarse a través del sentimiento, escribió a Goethe, y subrayó que los que querían describir el mundo con la mera clasificación de plantas, animales y rocas nunca lograrían acercarse. Ese era el pequeño texto que quería citar de este libro. Tal vez lo profundizaré en otro capítulo, ya que es un libro absolutamente entretenido, interesante. Pero me quedo con eso por ahora, donde este diálogo con Goethe nos permite entender como la visión que tiene Goethe sobre la experiencia sensible del mundo. De hecho, en otra parte del libro dice: no son nuestros sentidos los que nos engañan, sino que es nuestro juicio, que tenemos un mal juicio para enfrentar la realidad. Y es porque Goethe estaba constantemente vinculado al mundo de la experiencia artística y la creatividad. Él categorizaba piedras, también coleccionaba distintas especies de plantas. De hecho, Humboldt le hizo llegar muchas especies de plantas para que él tuviera en sus colecciones de botánica, por ejemplo. Y él experimentaba esta naturaleza no por medio de generar una taxonomía, por ejemplo, de las plantas, u ordenarlas y clasificarlas por cuál es el parentesco genético, sino que Goethe estaba muy enfocado en la experiencia estética, en la experiencia de lo que consideraba bello, útil, divino, tal vez para la experiencia de la vida. Entendamos que la Ilustración tiene que ver mucho con la vuelta a los conocimientos de las personas y poner el humanismo finalmente como el centro de todo. Entonces Goethe vive ese humanismo desde la experiencia artística, desde él: me interesa que este árbol crece de esta manera porque lo siento así,
porque genera una emocionalidad en este momento, en este contexto, en este entorno. En cambio, Humboldt tenía sus aparatos y sus dispositivos para medir, para observar el mundo, para clasificarlo, para generar taxonomías. Humboldt fue previo a Darwin. Darwin se inspiró mucho en la obra de Humboldt. Entonces, Humboldt se veía enfrentado a la observación del mundo, pero me gusta esa frase que recoge Andrea Wulf, que es: la intensa fantasía me confunde. Hay algo que en Humboldt despierta a través de esta amistad con Goethe, que es la observación del mundo con una apertura a la desclasificación, por así decirlo, de las cosas, al dejar de mirar con el lente de esto tiene que ocurrir por este motivo, dejar de observar necesariamente las causas y efectos y las mediciones que eso me permite tomar, sino que experimentarlo a través de la poesía, a través del texto. Los primeros libros que compuso Humboldt tenían que ver con eso, con la experiencia que le generaba la naturaleza. Y bueno, en el libro se profundiza mucho más sobre la personalidad de Humboldt. Es un texto tremendamente recomendado. Creo que es un libro que abrió, de cierta forma, también para mí, una experiencia artística en el vínculo con el mundo. No porque no la tuviera, no porque no la sintiera, porque yo siempre me he considerado una persona tremendamente curiosa. De hecho, una de las frases que he dicho últimamente que me gustan bastante es como: no he encontrado todavía algo en esta vida, en este mundo, que no me interese. Por eso siempre digo que una de las weas que más me duele es la indiferencia. Que te sea indiferente el dolor político de un país, que te sea indiferente el dolor de una persona, o que te sea indiferente el dolor de un animal, que te sea indiferente una colilla de cigarro que está botada en el piso. Por supuesto que no me pasa inadvertido. Y claro que tengo que seleccionar y filtrar y sesgar de alguna forma mi vida para moverme, porque de lo contrario, si todo me importase, absolutamente todo, de alguna forma no podría caminar. Tal vez a cada paso que doy, cada bacteria que termino eliminando con cada pisada, me terminaría transportando un dolor tremendo. Así que de alguna manera hay que cortar y sesgar la forma de entender el mundo para avanzar o para hacer algo. Pero es en la indiferencia donde encuentro dolor. Es en la indiferencia lo que me causa una tremenda angustia de la experiencia de vivir. Volviendo al texto de Rancière, en un momento habla sobre esta idea de el no puedo significa no quiero. Y no vamos a debatir sobre los alcances económicos y sociales, por ejemplo, que eso pueda tener, porque por supuesto que yo no pienso que el pobre sea pobre porque quiere. Pero a lo que se refiere Rancière es al uso en el lenguaje del no puedo, a cómo nos aproximamos a las cosas. Decir yo no puedo entender esa obra de arte significa en verdad yo no quiero hablar sobre esa obra de arte, porque cuando estás entendiendo algo, no se te pide que entiendas lo que el creador o creadora quiso decir. Cuando se te pide que describas una obra de arte, se te pide que describas tu experiencia, tu sentir en cuanto a la obra de arte. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con que decir no puedo decir nada sobre esto significa realmente no quiero decir nada sobre esto. Porque es ahí donde encuentras, o donde yo encuentro por lo menos también, desde mi visión extremadamente curiosa de la vida, un desinterés por el mundo. Si tú no puedes improvisar, aunque sea una palabra, sobre algo que se te plantea, si no puedes improvisar un gesto, si no puedes improvisar una señal, un signo sobre algo, es que tal vez no te importa. Y no creo que sea malo que no te importe. No estoy tratando de plantear un pseudo-fascismo por los intereses. Las cosas pueden no interesarte, pero definitivamente la experiencia del sentir, del vínculo, muchas veces tiene que ver con el querer decir algo. Y para que ese querer decir algo exista, solo hace falta la voluntad de observar e improvisar en el lenguaje que sea. Vuelvo al texto de Rancière también. Improvisar en el abrazo, en el suspiro, en las lágrimas, en el cariño. Puedes improvisar también así en la naturaleza, como lo hacía Humboldt, al observar, poder entender cuál era el dolor que ocurría
en los bosques, por ejemplo, cuando visitaba Venezuela o visitaba Ecuador y estaba por ahí observando en la naturaleza salvaje, por así decirlo, cómo los animales hacían daño los unos a los otros, pero era por un proceso de supervivencia. Era una selva muy llena de vida y donde el hombre blanco, y digo hombre a propósito en este contexto, ya que esta colonización y genocidio de las colonias, de las coronas españolas, portuguesas y francesas en Sudamérica, donde el hombre blanco colonial decía que en la selva habitaban los demonios y habitaba lo salvaje y habitaba la muerte, Humboldt, muy desde sus principios de la Ilustración, observaba la naturaleza y dijo, no, esto no es muerte, esto no son demonios, esto no es salvaje. O sea, no es salvaje en el sentido malo de la palabra salvaje. Esto es salvaje positivamente hablando. Esto es el mundo pristino, el mundo más silvestre sin la intervención del ser humano, tiene ese nivel de caos. Y ese nivel de caos es hermoso, porque en su conjunto, las interrelaciones, los vínculos, son los que generan un sentir y los que mantienen al mundo funcionando. Fue él una de las primeras personas que habló de la emergencia climática. Estoy hablando del 1800. Previo incluso a la, entre comillas, independencia de Chile, él ya hablaba sobre el cambio climático. Por ejemplo, cómo cortar un árbol, y una serie de árboles más bien dicho, a la orilla de un lago permitía que el lago comenzara a secarse, porque las raíces ya no retenían la humedad suficiente para mantener el ecosistema. Interesante, ¿no? Este capítulo ha salido bastante leído, por así decirlo. He leído bastantes textos y tengo uno más que me gustaría compartir, ya que creo que el sentir, ya que tengo todavía las emociones a flor de piel, me gusta bastante ese término, las emociones a flor de piel. Me hace pensar como en los poros que tenemos en la superficie de la piel, como floreciendo, brotando cosas, excretando de pronto sudor y quizás que otros componentes salen y no los podemos observar, no los podemos oler. Pero me gusta lo caótico que tiene que ver con la emoción a flor de piel. Es como si las cosas se te salieran, como si brotaran sin tu consentimiento. Me gusta porque me remite a lo caótico del mundo, a lo caótico de existir, como a esto de lo incontrolable. El último texto que quiero citar hoy, digo último en verdad, no sé cuando termine de editar el capítulo si esto lo voy a poner antes, al principio, lo voy a poner al final, pero bueno, en el momento en el que aparezca en el capítulo y lo escuches, es el libro Así habló Zarathustra de Friedrich Nietzsche. El Zarathustra es como una de las obras más famosas de Nietzsche. Por supuesto que hay otras más como El Anticristo, Homo, que fue como la última que sacó, pero es la única que debo reconocer he leído completa. Las otras he leído solo fragmentos y he visto 1.000.000 de charlas y conferencias y he escuchado a muchos divulgadores filosóficos sobre las obras de Nietzsche, así que es bastante lo que he podido absorber de este querido y no tan querido autor, alemán también, y es muy interesante cómo de alguna forma se transformó en una figura estamos hablando del año 1844 cuando nace, y la mayoría de sus obras las desarrolla entre el 1850 y 1900. Entonces es interesante que este filósofo se ha hecho tan parte de la cultura popular. De hecho, una de las citas que les voy a leer es una de sus frases más famosas, para bien o para mal, ya que como que sus textos son muy narrativos, tienen un enfoque muy literario, muy emotivo. Por supuesto que es uno de los motivos por los cuales quise traerlo a este episodio. Habla mucho del sentir, de hecho, quiero partir haciendo una pequeña aclaración de algo que se habla habitualmente. Cuando la gente habla de Nietzsche, tienden a asociarlo con el nihilismo. Se escribe nihilismo, pero se pronuncia nihilismo. Mucha gente asocia Nietzsche igual nihilismo, es decir, como que él lo que intentarse decir con su obra, con su proyecto filosófico, fuese el sinsentido, el vacío del sentido por la autoridad, el vacío del sentido por los grandes valores. Es como si la gente ha interpretado si es que esa fuese la tesis de Nietzsche, y la verdad es que está completamente errada esa visión. Esto lo sé principalmente por las
citas, charlas, entrevistas, conferencias que he absorbido sobre este autor, donde se plantea que lo que Nietzsche hace cuando habla del nihilismo es que está diagnosticando a la sociedad en la que vive. Está diciendo, vivimos en una sociedad nihilista. No es que él quiera que vivamos en una sociedad nihilista, es decir, él dice, vivimos en una sociedad. Me recuerda a los memes del Joker, al vivimos en una sociedad. Me da mucha risa esa wea. Vivimos en una sociedad nihilista, dice Nietzsche en el 1850. La gente perdió los grandes valores, la gente ya no se preocupa por los grandes relatos como aquellos relacionados a la religión, a los dioses. No se preocupan ya de respetar las normas y la autoridad, sino que están en una sociedad en decadencia. Eso es lo que dice Nietzsche. Y sin embargo, en el texto Zaratustra, uno de los textos donde tengo entendido más se nota su postura, Nietzsche, muy al contrario, esa idea se podría definir como un vitalista, es decir, una persona que valora a la vida en su mismidad, es decir, la vida por la vida. Cuando se habla de Nietzsche es muy habitual entrar en el debate de lo apolíneo versus lo dionisiaco, de las figuras, las deidades griegas de Apolo y Dionisio. Apolo como la visión de lo recto, lo correcto, lo éticamente adecuado a la moral de la sociedad. Lo rectilíneo, Apolinio rectilíneo, así siempre es como me acuerdo de lo que significa. Y lo dionisiaco, Baco, vino, fiesta, la parranda, la embriaguez. Ahí viene el otro concepto que se desprende siempre de Nietzsche, que es el goce por el goce, que las cosas sean porque son, simplemente. Y ahí es donde encontramos a un Nietzsche vitalista, una persona que valora la vida por la vida misma, y que intenta en este libro desmembrar la figura del superhombre. Entendamos que también la figura superhombre no es que tenga la traducción masculina necesariamente, pero las traducciones que se hacen aquí a Latinoamérica por lo menos llegan así. Y también no lo voy a defender, no pretendo nunca defender a estos autores de época. Lo interesante que plantea Nietzsche es que el ser humano en este texto por lo menos, en esa vida, en ese sentido por la vida misma, que merece ser vivida, y de hecho aparece el concepto del eterno retorno, merece tanto ser vivida que merece ser vivida una y otra vez, porque así de tanto merece la pena vivir. En este texto habla mucho sobre el sentir, pero hay un texto que particularmente me gusta mucho, que se llama Del leer y escribir. Este libro se compone de una serie de aforismos. Son textos cortos que desarrollan una idea muy a modo de la estructura de la Biblia, como una respuesta a una Biblia. De hecho, Zaratustra es una figura religiosa, en la cual no voy a profundizar ahora, pero quiero leerles este pequeño fragmento del texto de Así habló Zaratustra, el capítulo del leer y escribir, y dice así: entre todo cuanto se escribe, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu. No es tarea fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Quien conoce a su lector no hace ya nada por su lector. Todavía un siglo más de lectores conocidos, hasta el espíritu olerá mal. El que todo el mundo tenga derecho a aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino hasta el mismo pensar. Más adelante, y saltando un poco el texto aquí, dice: es verdad, amamos la vida, no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. En el amor hay siempre algo de locura, mas también hay siempre en la locura algo de razón. Y también yo, que estoy bien avenido con la vida, estimo que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón, y todo cuanto a ellas se parece entre los hombres. Ver cómo revolotean esas almitas ligeras, locas, encantadoras, volubles. Eso arranca a Zaratustra lágrimas y canciones. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Cuando vi a mi demonio, le hallé serio y grave, profundo y solemne. Era el espíritu de la pesadez. Por él caen todas las cosas. No se mata con la ira, sino con la risa. Matemos, pues,
al espíritu de la pesadez. Aprendí a caminar y desde entonces corro. Aprendí a volar y desde entonces no tolero que me empujen para pasar de un sitio a otro. Ahora soy ligero. Ahora vuelo. Ahora me veo a mí mismo por debajo de mí. Ahora un Dios baila en mí. Probablemente alguna de las frases que acaban de escuchar ya la has leído en algún post de Instagram, una historia con un fragmento de Nietzsche, muy descontextualizada por supuesto siempre. Esencialmente es la parte donde habla: en el amor hay siempre algo de locura, mas también hay siempre en la locura algo de razón. Un divulgador de filosofía una vez dijo que Nietzsche era tan famoso porque sus frases eran como tweets, eran como en Twitter, cuando se genera un tweet en 140 caracteres, como que dice mucho en muy poco. Y todo este texto que les cité, de hecho, dura 2 páginas, no es más que eso. Obviamente lo recorté bastante para los fines de este podcast. Es interesante que en tan poco pueda decir tanto y me haga sentir tanto. A mí me gusta más que esa parte del amor y la locura y la razón. Me gusta más cuando parte que dice que en todo cuanto se escribe, yo solo puedo amar todo aquello que alguien escribe con su sangre. Y que si escribes con sangre comprenderás que la sangre es espíritu, porque no es fácil entender lo que otro dice. Y con esto voy aproximándome al cierre de este episodio, donde nos encontramos con un Rancière, que también nos decía que la emotividad y el sentir era propio del lenguaje, porque hay cosas que son indecibles con palabras, con ese texto que se nos enseñó en la escuela. Hay más lenguaje en la improvisación de un abrazo solemne que probablemente en un texto redactado y escrito en una academia de investigación lingüística, por poner un ejemplo burdo. En cambio, Nietzsche lo que nos dice es que de alguna manera hay un placer mismo en el hecho de escribir algo y escribirlo con el sentimiento, escribirlo como me salga, escribirlo desde las vísceras, desde las entrañas, porque es ahí donde me puedes dar algo original, algo que me permita entenderte. Porque si tratas de amoldar tu lenguaje, tu texto, lo que tú quieres decir, a unas normas que son totalmente arbitrarias, las normas del lenguaje, ¿cómo vamos a vincularnos? ¿Cómo vamos a relacionarnos? Dice: el que todo el mundo tenga derecho a aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino hasta el mismo pensar. Y por supuesto que si tras años de pensar que las cosas que estoy pensando están mal porque no las puedo decir, y aquí podemos tocar el tema de la neurodivergencia, de todas estas personas que clasificamos como socialmente distintas porque no responden a los cánones de la comunicación o de la expresión normal, lo cual es terrible, nos encontramos con una duda. Bueno, ¿y esta persona qué quiere decir? ¿Cómo me comunico con ella? Hay personas que todavía se complican mucho al hablar con una persona perteneciente al espectro autista, cuando simplemente es una forma distinta de vida, tan distinta como soy yo de otra persona a las que se les considera como los normales. Cada persona es muy distinta y todos experimentamos un lenguaje diferente, un lenguaje propio, un lenguaje con sangre. Solo que hay algunos que renunciaron a su sangre, que renunciaron a su lenguaje propio. Y por eso dice Nietzsche después: en el amor hay siempre algo de locura, mas también hay siempre en la locura algo de razón. Lo que está diciendo, de alguna forma, y me aventuro a interpretarlo, por supuesto que la interpretación filosófica más pura será mucho más profunda y distinta de lo que dirá a continuación, pero lo que está diciendo es que en el lenguaje no hay una estructura clara, metódica, singular o plural para cada experiencia de la comunicación, que es el amor, el vínculo en este caso, sino que hay una mismidad, un algo singular en ese vínculo. Por eso hay locura en el amor y por eso hay razón en la locura, porque hay una manera de entenderlo, pero ese entendimiento siempre es aislado. Todas las personas somos distintas, no somos iguales. Ser igual no significa que seamos dos seres idénticos. Ser iguales significa que podemos tener acceso a la misma dignidad, a los mismos derechos. Pero para poder entender definitivamente eso, tenemos que poder permitirnos sentir y experimentar a cada persona en su mismidad,
en su singularidad, en su manera de improvisar el lenguaje y de vivir esta vida. Porque no hay ninguna regla para vivirla, por supuesto. No hay una manera de vivir la vida correctamente ni adecuadamente. Más si queremos sobrevivir en esta sociedad, en esta vorágine capitalista, necesitamos, por supuesto, comunicarnos con ciertas normas sociales, con cierta ética, pero que eso no asegura y no garantiza ni el entendimiento, ni la empatía, ni el reconocimiento, y lo que es peor, ni siquiera garantiza la dignidad. Por eso, te invito a sentir, te invito a escribir con sangre, y tal como dice Nietzsche, ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un Dios baila en mí. Matemos, pues, al espíritu de la pesadez. Abrámonos un poquito al sentir. Muchas gracias.